Este video va a hablar acerca de los detalles de las peticiones DNS y cómo se miran, su formato y su estructura. Estas peticiones, ¿sí? Y los registros de recursos que los componen. Como tú recordarás, una petición DNS empieza desde el cliente. Digamos que tú le preguntas al resolver, ¿sí? quién es www.stanford.edu. Y esta es una petición recursiva. Entonces el resolver puede intentar responder desde su caché o sus entradas de caché. Si no tiene la entrada en el caché por ningún paso de la petición, entonces va a empezar a hacer preguntas a servidores externos. Por ejemplo, ¿a quién le va a preguntar acerca de Edu? ¿A quién le va a preguntar acerca de Stanford.edu? ¿Y a quién le va a preguntar acerca de www.stanford.edu? Cada una de estas son peticiones no recursivas y el resolvedor, ¿sí? Entonces almacena en su memoria caché estos resultados, ¿sí? De edu, stanford.edu y edu.com, ¿sí? Recuerden que va la información aquí, después va preguntando al root, después al edu y después stanford.edu y finalmente tendrá la información para entregársela al cliente. Así que bueno, estas son las peticiones a muy alto nivel, pero los detalles de cómo funciona DNS y toda la información DNS en cada mensaje DNS es representado en términos de lo que llamamos registros de recursos o RR. En la forma de registros de recursos es generalmente muy simple. Tiene un nombre, ¿sí? Y que también es el tipo de registro de recursos, algo así como el nombre asociado a este registro. Debe tener un tiempo de vida, ¿sí? Normalmente en segundos, ¿sí? Cada tanto tiempo debe de durar o que este registro sea válido. La clase es justamente qué tipo de clase, de dirección de clase vamos a utilizar. Típicamente se utiliza IN1, que es la parte de Internet. Entonces, y finalmente viene la parte de los datos, donde esto depende del tipo de recurso, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar de dos tipos de RR o registros de recursos típicos. El tipo A, que es una dirección IP versión 4, y el NS, que es un servidor de nombres. Así que el récord A nos dice justamente qué dirección está asociada con el nombre. Típicamente A es justamente la dirección, y esta dirección está asociada con un nombre. Mientras que el registro del servidor de nombre o registro NS nos dice qué dirección de un servidor de nombre está asociado con un nombre. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es una manera de explorar DNS y los registros DNS es utilizando esta herramienta llamada dig. ¿Sí? La vamos a utilizar más adelante. Un mensaje DNS en realidad tiene una estructura como se muestra aquí. Está especificado en el RFC 1035. Así que al inicio tenemos un encabezado, el cual describe de manera completa qué está en el mensaje. Tenemos la pregunta de ¿para qué está este mensaje? Si esta es una pregunta, entonces la pregunta de la petición. Si es una respuesta, entonces es la respuesta de la pregunta también. Y bueno, entonces tenemos otras secciones justamente que pueden estar vacías, ¿sí? Por ejemplo, la respuesta o la autoridad de la respuesta, secciones adicionales. Es posible, por ejemplo, mandar una petición DNS con múltiples preguntas si tú quieres. Cada una de esas tiene múltiples entradas, así que tendrá un encabezado. Aquí estaría el encabezado y la pregunta, su respuesta, la autoridad de la respuesta y secciones adicionales hacen estos registros de recursos, ¿sí? Normalmente estas tres irían vacías en las peticiones. Entonces hagamos justamente un ejemplo de dig. Ok, vamos a poner un ejemplo dig, digamos, por ejemplo, empezamos con algo fácil, digamos, de la UAS. ¿Sí? Este es justamente el registro de la UAS, ¿sí? Vemos que es justamente uas.edu. La pregunta es, preguntamos nosotros quién tiene la dirección, ¿sí? Asociada, es decir, pedimos un registro tipo A, ¿sí? De la UAS. Tenemos aquí nuestra sección de respuesta. Dice que la uas.edu tiene el tiempo de vida de 2510
segundos. Es una dirección de internet. Es una dirección asociada a este nombre y la dirección es 148.217.50.5. También nos dice la sección de autoridad, es decir, quién tiene, digamos, derecho o quién tiene la autoridad de decirnos justamente quién es was.edu.mx, y tenemos que son dos: data.was.edu.mx y www.was.edu.mx, ¿sí? Estos ya serían un registro NS, no es un registro A. Muy bien, ahora vamos a probar con otra, por ejemplo, LUNAM, ¿sí? Vean que aquí también tengo que es una petición, justamente la sección de preguntas es quién es lunam.mx, también vamos a pedir por la dirección de internet. Entonces nos dice aquí que la respuesta es que es la 132, 247, 70, 37. Tiene todos estos registros, ¿sí?, asociados justamente a unam.mx. ¿Sí? Tenemos el servidor NS4, NS1, NS3, NS2 y NS5. ¿Sí? Y aquí una sección adicional interesante también dice que, bueno, también están asociados a estos, al NS3, tenemos esta dirección IP, tenemos al NS3 también una dirección IP de este tipo. Esta dirección IP es una dirección IP versión 6, ¿sí? Y tenemos varias, ¿verdad? También decimos, bueno, quién nos respondió, el servidor que nos respondió, el 148.217.2.15, ¿sí? Cuando nos lo respondió y el tamaño del mensaje recibido. Sí, bueno, vamos a intentar finalmente con otra, algo más comercial. ¿Qué tal si enviamos al VPN? Ok, sí, perfecto. Aquí la del IPN tiene una versión diferente. Se fijan, tenemos la pregunta que es la misma: ¿quién es ipn.edu.mx? Y me dice aquí ipn.edu.mx tiene un nombre canónico llamado ipn.edu.mx, y ipn.edu.mx tiene la dirección 148, 204, 203, 231. También tiene una sección de autoridad de quién puede responder por ellos, y tenemos justamente estos servidores de DNS que serían el DNS1, DNS2 y DNS3, y sus direcciones asociadas, cada uno de ellos, quién me mandó la información, ¿sí?, y el tamaño del mensaje recibido. ¿Okay? Entonces, como tú puedes ver, en el encabezado existe la sección de pregunta, ¿sí? En la sección de pregunta, viene también la sección de respuesta, la sección de autoridad y la sección adicional. Si nosotros miramos dentro del encabezado especificado en el 1030, en el RFC 1035, el encabezado es de 12 bytes de largo, es realmente corto, ¿sí? Los primeros 2 bytes es un identificador donde tú puedes empatar lo que serían las preguntas con las respuestas. Los segundos 2 bytes, ¿sí?, que serían estos de aquí, ¿sí? Los segundos los primeros 2 bytes es el ID, que vemos que eran estos dos. Los segundos 2 bytes, que serían estos dos de aquí, son un conjunto de banderas, ¿sí? Existe, por ejemplo, un bit que se menciona si es una petición o respuesta, un código de operación, ¿sí? Así que una petición estándar tiene un código de regreso donde podemos tener también un código de error, y tenemos un montón justamente de banderas que son digamos, asociadas con la respuesta de la autoridad, ¿sí? Si está truncado, si se quiere tener recursión, o si es deseable o si está disponible, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿sí? Tenemos también justamente la cuenta de records, ¿sí? Bueno, tenemos justamente estos datos donde nosotros podemos ver la cuenta de records que hay en las respuestas a la petición, ¿sí? Perdón, a las preguntas. Esas son las preguntas, esas son las respuestas. Estas son a las de si tenemos registros NS, estamos pidiendo registros NS, y si tenemos justamente cuestiones de autoridad, ¿verdad? ¿Sí? Aquí nos dicen cuántos va a haber de cada uno de ellos, ¿sí?
nada más sería en la parte del encabezado. Ahora, dentro de cada uno de ellos, ¿sí?, existen 4 secciones, ¿sí?, que tienen los registros de recursos, y bueno, son bastante simples. Tiene un nombre que puede ser variable, ¿sí?, en el número del tamaño de bits o de bytes, ¿sí?, y bueno, también existe lo que es un tipo, ¿sí?, tipo A, tipo A o NS, la clase, que es la clase 1, que es la de internet, el tiempo de vida, ¿sí?, la longitud de los datos, ¿sí?, ¿sí?, y bueno, finalmente la longitud, la longitud de la petición y la longitud de los datos, ¿sí? Ahora, démonos cuenta que al inicio de un registro de recursos existe un nombre, pero no nos dice qué tan grande o qué tan largo es el nombre, y esto es porque la longitud del nombre es autodescriptiva. ¿Sí? Resulta que DNS hace mucha compresión en el nombre porque está tratando de empaquetar todo en 512 bytes. Entonces los nombres que son repetidos a través del paquete, en lugar de repetidos, solo son referenciados. Es decir, imagínense que yo estoy haciendo una pregunta por www.stanford.edu, no necesariamente tengo que repetir muchas veces en el paquete, solo pongo una vez este nombre y lo referencio. Entonces la primera cosa que DNS hace es partir el nombre en etiquetas separadas relacionadas con los pasos de la jerarquía. Así que www.stanford.edu es separada en 3 etiquetas: www, Stanford y edu. Entonces cada etiqueta es codificada con una longitud y valores de texto. La longitud está en binario y básicamente es algún número, puede ser un solo byte, y el texto es simplemente ASCII. Así que, por ejemplo, si yo codifico 3 Ws, entonces la W es 0x77, ¿sí? 0x77, entonces yo puedo decir justamente que en el paquete es 0703, ¿sí?, es la longitud, 77, 77 y 77, que el 77 es el código para la W. ¿Sí? Entonces esto me dice justamente que hay 3 bytes y son 3 bytes y son estos 3 bytes, ¿verdad? Entonces aquí el truco es que, bueno, en una progresión de nombres utiliza el orden y toma la ventaja del hecho de que esto significa que yo puedo utilizar pueden aparecer a lo largo del paquete. Entonces, si el campo de la longitud es mucho más grande de 192, entonces voy a poner algunos bits diciendo que esto va a estar separado. Y los siguientes 14 bits especifican justamente el offset en el paquete, ¿sí? ¿Cuál es el offset en el paquete? Es decir, ya está ahí la información, entonces simplemente ve a buscarla justamente ahí. Así que, bueno, por ejemplo, 128 más 64 es 192, ¿sí? Entonces la longitud, de hecho utilizamos 2 bytes de longitud. Este es el campo de longitud. Y bueno, más tarde 14 bits se especifican en un offset en el paquete. Así que, por ejemplo, si yo veo esto 0C00C, eso significa que el nombre que tiene esta etiqueta, la etiqueta se refiere a este valor menos, sacamos los primeros 2 bits y es un offset de 12 dentro del paquete. Así que nosotros vamos a buscar el offset 12, que es la etiqueta a la cual se refiere. Así que si hay algo como Stanford y tiene 8 caracteres de largo, entonces en lugar de repetir Stanford muchas veces, eso sería muy ineficiente debido a la longitud. Entonces simplemente utilizamos el 08, que sería justamente los bytes en Stanford, y solamente podemos decir C0, que sería justamente el offset donde se encuentra Stanford, y sería simplemente 2 bytes de longitud. Ok, esto es un poco de detalle, es importante cuando nosotros vamos a ver más adelante. Voy a abrir el Wireshark y vamos a ver cómo son estas respuestas, ¿sí? Solo para darnos una idea de lo que es un récord de NSA o récord de direcciones, vemos que, por ejemplo, aquí si yo estoy buscando market.scs.stanford.edu, ¿sí? La primera es justamente la región del nombre, que puede estar comprimido, ¿sí?, y puede estar un poco más corto. Entonces tenemos 2 bytes que justamente nos dice la longitud.
los siguientes 2 bytes nos van a decir, bueno, uno es para el que es internet, y los siguientes 4 bytes nos van a decir justamente el tiempo de vida, ¿sí? También nos van a decir, bueno, el conjunto, la longitud del dato R, la longitud de la dirección de internet, que es de 4, ¿sí? Y finalmente tenemos la información, ¿sí? Ok, que sería, esto sería justamente como se vería, ¿sí? Sería esto, que sería aquí el nombre, ¿sí? Los 3600 que es este de aquí, IN, que es el 1, A es este de acá, y justamente los 66, perdón, estos 171, 66, 3, 10 serían justamente esta información. Aquí estaría la dirección. Okay, entonces capturemos unos paquetes de DNS. Entonces voy a ok, voy a utilizar el puerto 53. El puerto 53 es el que está destinado nada más al DNS. Entonces, por ejemplo, si yo hago una búsqueda justamente del IPN, tenemos justamente aquí. El primer paquete es justamente lo que estoy yo haciendo mi petición. ¿Sí? Vean que aquí está justamente el ID de transacción, las banderas, ¿verdad? Me está diciendo que es una petición, ¿sí? Que el mensaje no está truncado, que es una petición estándar, que se busca la recursión, no hay nada reservado y bueno, no hay autentificado, ¿verdad? Tengo una sola pregunta, no tengo respuestas, no tengo registros adicionales y no tengo nada de autoridad. ¿Y qué estoy preguntando? IPN, estoy pidiendo justamente del punto edu, le estoy pidiendo su dirección a dentro de internet, ¿sí? Ok, ahora veamos la respuesta. Aquí en la respuesta justamente me dice, ok, esta es una respuesta, ¿sí? Es medida en transacción que corresponde a la anterior, ¿sí? Vean que tienen el mismo ID para saber cuál es la pregunta y cuál es la respuesta, ¿sí? No hay un error, ¿sí? Dice que no hay una autoridad para el dominio, ¿sí? Tengo una pregunta, tengo dos registros de recursos de respuesta, tengo 3 registros de autoridad y 3 registros adicionales. Entonces justamente me dice que IPN, la petición fue esta, y la respuesta fue que justamente tengo 2. La respuesta tengo un nombre canónico, que el cual lo menciona como ipn.edu.mx, ¿sí? Vamos a ver justamente esto. ¿Sí? Vean que aquí ipn.edu.mx aparece justamente con, bueno, ahí está seleccionado, pero aparece aquí nada más con 2 bytes, son estos dos. ¿Por qué? Porque justamente estamos utilizando la parte de que aquí en el paquete ya aparece, entonces ya nada más le estoy diciendo justamente en qué offset va a estar, ¿verdad? Para no repetirlo completamente, ¿sí? Vean que aquí otra vez se repite. Vamos a ver otra vez dónde está el nombre y tiene otra vez C0, ¿verdad? Que es justamente debe ser el puntero que tenemos ahí, ¿sí? Tenemos la respuesta, ¿sí? Aquí tenemos otra vez la respuesta, otra vez el nombre y otra vez aparece C0, 10, ¿sí? Entonces vean cómo se va a ir repitiendo esa información, ¿sí? Justamente aquí está C0, 10, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Va a aparecer varias veces. Entonces para no repetirlo, lo vamos a poner ahí. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el nombre otra vez de la parte nada más de IPN, porque es la parte que no se había repetido, ¿sí? Entonces justamente aquí tenemos esta información, ¿sí? Que es la misma que tenemos aquí justamente mostrada en la pantalla utilizando la herramienta DIG, ¿sí? Ok, un récord NS es el récord de servidor de nombres, ¿sí?
es decir, el récord de css.stanford.edu, y se mira muy similar, ¿sí? Tiene justamente una sección de nombre, ¿sí? Tiene el valor 2 que dice que es justamente un récord del servidor de nombres. Tiene también la parte de internet, y el tiempo de vida también es 3600. ¿Sí? Y bueno, porque resulta que, bueno, scs.stanford.edu está comprimido porque, bueno, por lo que ya se ha mencionado, aquí tenemos justamente eh, todo este dato. Entonces, por ejemplo, vamos viéndolo otra vez aquí. Le vamos a poner gig mission.css.stanford.edu. ¿Sí? Entonces, justamente tenemos aquí toda la información. También lo podemos ver en Wireshark. Pues justamente aquí está la petición. ¿Sí? Vean en la respuesta como en el paquete aparece aquí misión, ¿sí? .x, y en la respuesta, ya cuando queremos otra vez utilizar misión, y otra vez ya nada más decimos C00C, que es justamente el puntero hacia donde vamos a estar utilizando todo esto para comprimirlo, ¿verdad? Entonces, regresando, sí, tenemos aquí justamente la información que puede estar comprimida, ¿verdad? Aquí nos dice justamente, bueno, hicimos el de SC, vamos a hacer justamente este de aquí. Vamos viéndolos. La petición y la respuesta. Justamente nos dice que está en Market SCS. ¿Sí? Es la autoridad que me va a responder justamente por SCC Stanford.edu. ¿Sí? Me dice justamente aquí aquí nada más me está diciendo justamente quién tiene esa parte, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Esto lo hicimos. Termina.